Buenas noches, qué gusto que estén aquí en otro jueves de gestión cultural. Nosotros somos Astrolabio, somos una colectiva interdisciplinaria en gestión cultural que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, para compartir experiencias y construir conocimiento. Hoy tenemos el gusto de estar aquí con Carlos Santos. Carlos, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Ay, Liliana, gracias por esta invitación. Realmente es un placer estar en este nuevo proyecto tuyo. Ya he visto varios de los amigos desfilar con estas interesantes entrevistas. Muchas gracias por invitarme. No, es un gusto, el gusto es nuestro. Entonces, fíjense, Carlos, como ya lo escucharon hablar, es dominicano, nació en Santo Domingo, es artista, sociólogo, pertenece a lo que se conoce como la generación de los 80 y trabaja dibujo, escultura, cerámica y fotografía. Ha participado en múltiples bienales y exposiciones nacionales e internacionales con premios y distinciones y tiene una experiencia fuerte en gobierno, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, donde entre el 2012 y el 2020 fue viceministro de Cultura del Ministerio de Cultura de República Dominicana. Muy impresionante. Cuéntanos, Carlos, sí, ya sé que estudiaste sociología y todas esas cosas, pero ¿cómo llegaste a mezclar este tema del arte y la gestión? ¿Eso cómo fue ocurriendo? ¿Cómo fuiste primero artista y luego llegaste a la gestión o ya hacías gestión y apareció la vocación artística? ¿Cómo fue? Bien, tú sabes que la historia de uno comienza siempre desde la niñez, ¿no? Y justamente ya desde pequeño desarrollé mis actitudes artísticas. Ya de eso de 11 años ya yo estaba trabajando eh, con, con materiales artísticos, incluso recibiendo clases de pintura en un primer nivel, ¿no? Naturalmente, elemental. Pero yo soy también de esa generación posguerra, de la guerra civil en República Dominicana, que ocurrió en 1965, y de la cual hubo una invasión norteamericana que hizo realmente impacto en la comunidad internacional y también a nivel nacional debido al derrocamiento del profesor Juan Bosch, que había sucedido en 1962. Esa guerra civil, esa pugna, generó toda una conciencia nacional de la cual en esa posguerra yo me incluyo en los trabajos, digamos, de concientización, de gestión cultural, aunque no se le llamaba de esa manera en ese documento, pero sí me integré a los clubes culturales en mi comunidad y fui desarrollando actitudes vinculadas a la solidaridad y a aspectos de naturaleza artística, esencialmente. Posteriormente, naturalmente, y en ese caminar, comencé a tener, bueno, ciertas influencias ideológicas, como todos los jóvenes, en esos años 70 y 80, y eso me lleva del arte, en donde ya estaba desarrollándome, porque estudiaba en la Escuela Nacional de Pintura de la República Dominicana, y cuando entro a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, opto por la carrera de licenciatura en sociología. En ese momento, esa carrera era prácticamente el lugar donde se formaban cuadros políticos de izquierda, ¿no? Y teníamos profesores de primer nivel, todos graduados de doctorado en universidades internacionales, tanto en la Sorbona de París como en otros sitios. La Escuela de México, habían varios profesores, y en ese contexto, digamos, social, político y cultural es que yo me desarrollo. Pero no es hasta 1979 que ya comienzo a trabajar en un proyecto de psicología comunitaria, un proyecto inspirado en Pablo Freire, y además se intentó hacerlo una política de Estado.
Ese grupo fue un grupo magnífico de psicólogos. Finalmente terminó haciendo los psicólogos una maestría en psicología comunitaria. Un proyecto muy interesante. Yo trabajaba de orientador porque no había cargo de sociólogo en el gobierno. Sí, sociólogo, no, pues no. Eran especímenes raros y además sabían ya la tendencia ideológica que tenían. Entonces, a partir de ese momento, yo me integro realmente al equipo profesional, donde habían doctores, incluso graduados en universidades internacionales, y se inicia un proceso de concientización y de trabajo comunitario, donde en cierta medida yo podía ejercer mis dones, digamos, de gestor, ¿no? A partir de ahí, debo decir que realmente se captaron jóvenes que venían de los grupos que conformábamos las directivas de los clubes culturales en ese momento. Ese proyecto se dio en la comunidad de Jaina, una zona industrial azucarera en ese momento, pero que además se iniciaba un proceso de expansión de todo digamos, la estructura industrial, porque se crea en esa comunidad también un parque industrial. Y ese parque industrial, con refinería y otras tantas empresas, concentraba gran parte de la población trabajadora del país. Y en ese sentido, trabajando con los psicólogos, comenzamos a identificar en territorio casos de psicología social y además esos trabajadores enajenados por sus trabajos de factoría y todo esto, llevaba justamente a que terminaran en la bebida y en drogas y en aspectos de esa naturaleza. Ese equipo hizo un trabajo magnífico en los años de 1979, que fue un periodo además que tuvimos el impacto de un huracán, el huracán David, sí, que tuvo estragos en la República Dominicana. Pero ese es un primer periodo de mi vida. La segunda parte comienza después ya en la universidad, donde comienzo a codearme con intelectuales y gracias al director del Museo del Hombre Dominicano, el licenciado José del Castillo, un sociólogo que había estudiado en la Universidad Católica de Chile y que ya había regresado al país después de las guerras y las cosas que tuvimos, ¿no? De los conflictos que tuvimos en la República Dominicana. Y a partir de ahí, entonces, él me pide integrar un equipo con otro sociólogo que estudió en la Católica de Chile, y a partir de entonces yo era su asistente en el Museo del Hombre Dominicano. A partir de ese momento, que fue en 1982, yo me integro al sector de la cultura. Y a partir de entonces, ahí duré 8 años, o sea que participé en los equipos de arqueología a nivel del territorio. Conociste todo el museo. Exactamente. Y algo importante, que ahí se concentraron los intelectuales más importantes que teníamos a nivel de arqueología y historia y sociología. Era un equipo además que tenía profesionales norteamericanos que hacían pasantía allá, de estudios también de doctorado y maestría, sobre todo lo que era la cultura dominicana. Entonces fue un momento en donde yo me pulo digamos, como... Esa fue tu universidad, la Universidad de Gestión Cultural del Museo del Hombre. Y ahí entonces, con ese equipo, yo creo que quizás uno de los primeros seminarios sobre el tema de la cultura, eso sería para los años 84, más o menos, 84, 85 en la República Dominicana, que se llamó Esta Cultura Nuestra. Ahí también tuve la oportunidad, dada el privilegio que tenía de estar ligado al Museo del Hombre, de poder
contactar con otros intelectuales y artistas, y se hizo un seminario abordando todos los aspectos que teníamos en el sentido de, digamos, de la cultura dominicana. Otro momento importante es cuando ya yo salgo del museo y que es producto de ganar yo uno de los premios más importantes en pintura, porque nunca dejé la pintura, que fue el concurso de León Jiménez de Santiago. Había, después de la guerra, había una situación con respecto a los premios nacionales dirigidos desde el Estado, aunque se repusieron, eran muy irregulares en esos momentos. Y León Jiménez se convirtió en una empresa privada ubicada en Santiago de los Caballeros, nuestra segunda ciudad. Sí. Y ahí el centro, el concurso era de la industria tabacalera León Jiménez, y hacía un concurso desde 1963. Y recientemente cumplió sus 50 años de haberse abierto en la República Dominicana. Actualmente tiene un museo extraordinario y un local de gestión muy importante, donde impacta toda la región del Cibao, así que le llaman a la región donde está enclavada la ciudad de Santiago de los Caballeros. A partir de ahí yo me creo artista, y entonces me creo artista. Abro taller porque había una situación en la República Dominicana, y era que los jóvenes artistas en ese momento no teníamos acceso a galerías, incluso a la institucionalidad cultural. Nosotros nos juntamos en un grupo que se llamó Generación del 80. Ese grupo artístico eran los egresados de los diferentes centros académicos en arte, comenzando por la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estaba la Escuela de Chabón en La Romana, muy famosa ella, y además otras escuelas provenientes de las universidades, tanto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como de la Universidad APEC, aquí en Santo Domingo. Y entonces, a partir de entonces, ese grupo se consolida y comienza a ganar los premios más importantes a nivel nacional. Y nosotros era también un trabajo de gestión cultural y artística, que logramos vencer, bueno, las limitaciones de no tener una crítica de arte, no tener acceso a la prensa, no tener acceso a las galerías. No tener nada. Ni tampoco a los concursos. Y entonces, a partir de ahí, yo abro taller, comienzo a trabajar y sigo ganando premios y participando en colectivas, y así fuimos penetrando al sector artístico dominicano en el área de la plástica. Ese fue un periodo en que ya yo me desligo en cierta medida de la gestión de gobierno, pero sigo haciendo trabajos culturales. En ese periodo también fui profesor de anatomía artística de la Universidad UNIBE, y di cursos también en la Escuela de Artes de Chabón. En los veranos yo iba y me pasaba ya un tiempo muy grato con los jóvenes. Además, venían de la famosa escuela de Parsons a La Romana, a esa villa, que fue una villa que se diseñó copiando una ciudad italiana del siglo XVI. Nosotros y nuestro europeísmo, ¿no? Todo pasa allá y nada por acá. Pero hay que decir que Artes de Chabón jugó su papel en desarrollar el talento dominicano, sobre todo el diseño de moda, porque además Oscar de la Renta vivía en La Romana, Julio Iglesias y todo ese, digamos, esos grandes del arte y el diseño, ¿no? Vivían en La Romana, y había un estímulo por parte también de los directores y además propietarios de aquel emporio azucarero, que era quien estimulaba la existencia de esa villa italiana en medio del Caribe, ¿no? Y esa escuela diseñada, bueno, en el sentido, digamos, muy moderno para la época. Los estudiantes vivían en el lugar, y ahí hasta que se graduaban era como un monasterio, ¿no?
Y esa fue una experiencia muy, muy hermosa. Esa experiencia se la agradecí a la maestra Ada Balcácer, que en cierta medida ella le tocaba dar esas clases y entonces confiaba mucho en mí y decidió que yo asistiera a esas clases. Posteriormente ya se da un proceso interesante en la República Dominicana y es que llega al gobierno un joven intelectual dominicano, discípulo del profesor Juan Bosch, que es Leonel Fernández, y llegaron esos aires de cambio, ¿no? De ese interés por impactar la, digamos, la cultura dominicana ya dentro de una perspectiva mucho más de Estado, ¿no? De política de Estado. Y se crea un proceso en el cual varios artistas dominicanos conformamos el Consejo Presidencial de Cultura. Eso fue en 1996. A partir de ahí, ese equipo se convierte en el equipo de transición para el diseño y aprobación de la ley que crea la Secretaría de Estado de Cultura en la República Dominicana. Yo era el único de formación de sociólogo. ¿Eran los demás? Los otros eran artistas, bueno, artistas, había una pianista importante, había cantautores, entre ellos Víctor, Manuel Jiménez. Víctor era el presidente. Y había también un gestor cultural muy reconocido y poeta, el señor Mateo Morrison, que justamente en este año le dedicaron la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. También en ese equipo había un filósofo, era el Luis Brea Franco, que también tenía una visión muy, muy clara de lo que era la importancia de la cultura y además de convertirla en política de Estado. Ese proceso nos llevó a un programa que hizo el gobierno que se llamó el Diálogo Nacional, que permitió integrar todos los aspectos vinculados al tema de, digamos, las políticas públicas. Y cultura siempre quedaba fuera. Claro. Y como ya se había creado el Consejo Presidencial de Cultura, nosotros logramos como grupo que se integrara en ese libro y en esas actividades que se llevaban a cabo, para constituirla ya con unas políticas y unas líneas ya definidas hacia el Estado, ¿no? Y así logramos que la cultura ya estuviera en esa perspectiva de ser política pública. Claro. Y el Consejo de Cultura fue un grupo que iba a durar 6 meses, pero debido al proceso de aprobación de la ley, finalmente se nos fueron los 4 años del primer gobierno de Eran 6 meses y pasamos 4 años. 4 años. Y tuvimos que convertirnos nosotros en cierta medida en la Secretaría de Cultura, ¿no? Haciendo programas de bibliobuses, haciendo las escuelas libres, que era un grupo de profesores que daban clases en las comunidades. Y ese fue un proyecto muy importante. Bueno, pero su principal logro fue el Diagnóstico Nacional de Cultura, que yo tuve la honra de estar en el equipo que hizo ese diagnóstico y trabajar también en la ley de cultura. En ese momento tuvimos la asesoría de 2 amigos tuyos, fue Eduardo Nibón, que fue asesor de nosotros. Sí. Conozco a Nibón desde entonces, y a Giomar, Giomar creo que era española. Bueno, mi memoria me está fallando. Bueno, ese equipo vino por UNESCO, que era quien financiaba el proyecto del Diagnóstico Nacional de Cultura. Esa fue una experiencia técnica muy importante. En el momento en que ya terminamos ese proceso, yo apenas iba a durar 6 meses en ese programa, aunque yo era miembro del Consejo de Cultura.
Pero Víctor Electoral, en el momento en que le planteo que ya terminamos y que yo me voy, porque mi taller me estaba esperando, él me dice, no, pero tú eres el que más sabe ahora de cultura. ¿A dónde te me vas a ir? Te me quedas aquí al ladito. Y entonces, bueno, lo tuve que cerrar durante ese tiempo y a partir de entonces me integro como el primero encargado del departamento técnico del Consejo Presidencial de Cultura y a la salida de Luis Brea Franco, que fue enviado a su acuático por problemas de la ley y además de los problemas internacionales que había con el tema de su acuático, ¿no? Con UNESCO. ¿Cuál es el tema subacuático? Eso no lo entendí. Sí, era un departamento para el tema que trabajaba todo lo concerniente a los galeones y los territorios. Patrimonio naval y subacuático. Exacto. Y entonces él fue designado en esa posición y yo pasé a ser el director técnico del Consejo Presidencial de Cultura en su último año. Entonces ya ahí quedé agarrado, ¿no? Y resulta que aunque salí del gobierno, porque llegó luego el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, que es quien realmente conforma el ministerio, en ese momento la secretaría, porque aprueban, fueron mayoría en el Congreso, aprobaron la ley y entonces Tony Raful fue su primer ministro. Aunque me pidieron y hubo personas cercanas a él que me llamaron para yo integrarme, pero yo quería hacer mi exposición de pintura, no quería volver al Estado. Había una situación, pero sí colaboré en el Plan Decenal de Cultura, que en su último año ellos quisieron diseñar y era una gran iniciativa que venía un poco por la idea del Plan Decenal de Educación, que habían luchado mucho para que educación lograra un presupuesto mayor y fue todo un proceso que se dio en ese momento. Entonces, ese fue el otro momento. Y finalmente, bueno, ya me integro totalmente ya como funcionario público cuando el ministro La Antigua, Rafael La Antigua, llega al Ministerio de Cultura, todavía secretaría, y se abre la oportunidad, bueno, de hacer una serie de proyectos. Yo estaba en la parte institucional, era director general técnico y logramos, bueno, conformar el equipo, iniciar todas estas políticas a nivel internacionales que siempre hemos tenido y que están ligadas a los pedidos de los organismos multilaterales, como son los estudios de economía de la cultura, el tema de los derechos culturales, en fin. A los 2 años yo renuncio y termino haciendo un proyecto de arte público, una obra de arte público, una escultura. Y no, después que terminé esto, se abrió la oportunidad de yo pasar al Archivo General de la Nación. Por lo que yo además hice un trabajo de planificación y proyecto en ese lugar. Y finalmente termino, bueno, finalmente no, porque entonces paso a la parte legislativa y entonces desarrollamos un trabajo importante en la parte legislativa, tanto en la ley de cine dominicana como en la ley de mecenazgo que se creó y en muchísimas otras iniciativas que la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados tenía. Yo llego ahí porque Manuel Jiménez, que es cantautor, era diputado y era nuestro caballo de Troya. Entonces, había estado conmigo en el Consejo de Cultura y él entonces me lleva como asesor al Congreso Nacional. Pero ya posteriormente tengo que renunciar porque integro el gobierno, el grupo que haría gobierno durante el periodo de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, cuando llega José Antonio Rodríguez, que también es cantautor, al Ministerio de Cultura y paso a ser viceministro de Cultura por 8 años.
hasta que salí ahora en la pandemia. En el 2020, después, antes de la pandemia, bueno, después de la pandemia, porque gana el Partido Revolucionario Moderno, y entró otro grupo ahora. Como son las cosas de la política, ¿verdad? Entonces, mi perspectiva ahora ha sido, bueno, ya un poco de retirarme, aunque uno nunca lo hace, y aficionarme por otras cosas, ya por mi edad y el deseo, ¿no?, de seguir produciendo y gestionando. Muy bien. Pues muy interesante recorrido, ¿no? Como un diálogo ahí entre distintos mundos y Así procesos. mismo. ¿Cómo, cómo pensar, cómo está ahora las dinámicas de la gestión cultural en República Dominicana? ¿Cómo las ves tú con toda la experiencia que tienes? Y digamos, no solo en lo público, porque tienes, como nos contaste al comienzo, una experiencia fuerte en lo comunitario y una capacidad de visión sobre esos temas. ¿Cómo está ahora el pulso allá? Mira, actualmente hay que ver la situación en lo que significa un cambio de gobierno, ¿no? Claro. Regularmente las políticas se descontinúan y pasa un tiempo prudente para retomar todas las actividades. Eso es muy comprensible, creo que en todos los países. Eh, Sin embargo, yo entiendo que se perdieron algunos programas importantes, por ejemplo, la Convocatoria Nacional de Proyectos se descontinuó, no en este gobierno actual, sino en el gobierno anterior, porque 8 años sin se dieron convocatoria de proyectos. dos ministros que luego de José Antonio pasaron y esa convocatoria se transformó. Entonces se fue disolviendo la política. Actualmente se ha retomado, pero dentro de una perspectiva un tanto hacia las microempresas y no tan abierto como lo teníamos nosotros en un inicio. Pero es una interesante iniciativa. Lo de la cuenta satélite de cultura, yo soy el que conformo equipo como viceministro para poder montar la primera medición, Sí. pero pasaron los 4 años pasados del gobierno actual ¿Medio? y ahora a finales de diciembre fue que dieron la segunda medición después de 10 años de la primera. O sea, que hemos perdido un poco el seguimiento, que en cierta medida lo que yo hice era un año base para ver la continuidad, ¿no? En ese fue un proceso muy interesante porque yo venía desde el 2004 concientizando al Banco Central para que los técnicos del Banco Central pudieran entender la importancia de la medición y de la estimación del aporte a la economía que hace la cultura. Ese fue un proceso, bueno, que me llevó a traer varios amigos de México y sobre todo a Ernesto Piedras, ¿no? Claro. También, bueno, Carlos Guzmán Cárdenas de Venezuela, y bueno, en fin. En ese proceso que estuve ya en los últimos 4 años del gobierno de Danilo Medina, ya con nuevos ministros, ahí me dediqué a fortalecer la parte institucional. Era lograr todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional, la definición de empleo y de promover una serie de líneas en ese sentido. Pero contestando a tu pregunta, yo pienso que ahora mismo estamos en una situación bastante inusual. Acaba de renunciar la ministra de Cultura y tenemos prácticamente una semana sin ministro. Se entiende que eso se va a resolver en los próximos días, porque hay que resolverlo. Claro. Y definitivamente eso nos lleva nuevamente al punto inicial. El próximo que venga, si no tiene experiencia de Estado, posiblemente comience como el péndulo, ¿no? Claro. Comienza nuevamente desde cero y se comienza entonces a cambiar empleomanía, en fin. Entonces habría que ver esa situación actual, lo que está impactando realmente la gestión a nivel nacional. Pero la gestión no solamente de Estado, que es lo que yo siempre he promovido. O sea,
nosotros tuvimos con la convocatoria nacional de proyectos el interés de que los gestores pudieran saber hacer un proyecto y además gestarlo. Ahí nos quemamos un poco porque realmente hacía mucha falta digamos, la formación de esos gestores. Aun cuando teníamos un equipo que estaba dando los cursos a nivel nacional, previo a las convocatorias, siempre los proyectos siempre tenían sus falencias, ¿no? Entonces había que apoyar. Pero fue una experiencia muy importante. Y actualmente la estructura del Ministerio de Cultura es muy compleja, no es igual que la de México. Ustedes tienen los estados, ¿verdad? Mexicanos. En el caso de nosotros tenemos unas provincias, que es la estructura territorial que tenemos. Sin embargo, las políticas de cultura son muy centradas en la ciudad de Santo Domingo. Pasa, también pasa, ¿eh? Sí, y eso impide realmente una descentralización. Entonces, esa descentralización, bueno, conlleva a que el coro nacional, por ejemplo, dominicano, vive todo en Santo Domingo. O sea, o son de la ciudad de Santo Domingo, o han venido del interior, pero están en Santo Domingo, entonces no se retorna, digamos, esa experiencia, esos procesos. Y entonces, bueno, aunque se ha hecho un esfuerzo de abrir centros culturales en las principales ciudades, yo creo que ese espacio se le ha dejado al sector privado, que como te dije, León Jiménez ha hecho un magnífico trabajo desde Santiago, y además otras tantas fundaciones, como la Fundación Perelló, que ya es para el sur, que ha hecho un magnífico trabajo. Y además empresas privadas que han estado trabajando de cara, ¿no?, a desarrollar la cultura y a promover a los artistas y a, digamos, todas las expresiones culturales. Hay una pregunta que es difícil y no sé, porque siempre me ha causado un poco de curiosidad desde esta perspectiva de la gestión cultural y el diálogo intercultural, ¿no? Y la preocupación por Haití. Ya. Tanto hacia adentro, algunos rechazos fuertes, digamos, en este momento que está llegando el Naranja del Norte y está produciendo también segregaciones y problemas serios, pero también si dentro del ministerio hay una política para eso. Mira, han habido intentos de políticas relativas a eso. República Dominicana, como tú bien sabes, es quien tiene el mayor impacto de la población haitiana, dada su situación, que es una tragedia, lamentablemente. Pero siempre las relaciones entre República Dominicana y Haití han sido armoniosas a nivel político, aunque históricamente conocemos que nosotros nos independizamos de Haití y han habido procesos y gobiernos, ¿verdad?, de dictadores que han actuado sobre una política, digamos, nacionalista y han vulnerado incluso derechos humanos, ¿no? En el caso de Trujillo, que no solamente lo hacía con los haitianos, sino con nosotros mismos. Claro, con el que se neutralizaron. Indiscutiblemente, digamos, esas políticas siempre se han canalizado vía los organismos internacionales. Recuerdo una vez estando en la OEA, había una situación de que OEA quería hacer el foro de ministros en República Dominicana, pero en ese momento se juntaron las islas, sobre todo del Caribe, de CARICOM, y logró proponer Haití. Y en ese momento, bueno, no tuve otra opción que apoyar la propuesta de Haití. Primero porque era una de las pocas ocasiones que se realiza en Haití. Claro. Y además nosotros asistimos personalmente a participar en aquel, digamos, evento de ministros. Nosotros tenemos una cultura
digamos, con algunas diferencias, Sí. pero que en la medida de esas interacciones ha habido influencias, ¿no? Entonces la interculturalidad siempre ha existido. Yo pienso que ha faltado, sí, una política más allá de la que hizo el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que tenía una consigna de nacionalizar con la cultura la frontera. Ya. Y en esa ocasión, casi todas las escuelas, las cosas de cultura se hicieron justamente como frontera para impedir ese proceso. Realmente hay una invasión muy fuerte actualmente en la República Dominicana. Se ha ido escapando, ¿no? Y la inmigración es muy alta en la Sí. República Dominicana. Naturalmente hay factores económicos, tú sabes, factores políticos también, pero en cierta medida la nacionalidad dominicana y la identidad, sobre todo dominicana, pervive y subsiste. Y además, Claro. la dinámica social dominicana es muy fuerte debido a que somos uno de los países del Caribe con mucha potencialidad en diferentes áreas, ¿no? Sí. Incluyendo en la cultura. Ay, pues ya casi estamos cerrando, ¿eh? Estamos llegando al final y preguntarte sobre todo, ¿qué piensas, qué le dirías a un gestor cultural joven que está empezando, a una mujer que está empezando, qué tener en cuenta de la gestión, qué tipo de aperturas, qué retos? ¿Cómo ves tú? Sí, mira, como yo he estado en diferentes momentos, ¿no? de la gestión cultural, yo creo que un norte que no se puede perder es la gestión desde el territorio. Eh, Hace falta más grupos culturales, hay que trabajar ese mapa, digamos, esa cartografía cultural que ustedes en México hicieron cuando Castellano y ese equipo estuvo ahí en Conaculta. Eso es fundamental para poder, digamos, desarrollar las políticas tanto desde lo público como desde lo privado. Yo creo que también hay posibilidades de impulsar desde, yo diría, desde abajo, políticas de responsabilidad social empresarial, que en cierta medida puedan sensibilizar a que leyes como la que nosotros aprobamos y que recientemente, bueno, fue devuelta al Congreso por una política que nos venía referente a una reforma fiscal y como naturalmente impactaba esto, ¿no? Pero yo pienso que aún así trabajar esos ejes son muy importantes. Y creo además que la formación y la capacitación del gestor cultural debe de ser fundamental. Nosotros en el país no tenemos maestría. Yo siempre he estado promoviendo crear una masa crítica de licenciados y de gestores con niveles de maestría. Y ese ha sido un proyecto que nunca hemos podido aterrizar porque siempre los ministros te llegan con esa prisa de que estos son 4 años, es un proyecto que hay que durar un tiempo para armarlo. Y al final pasan los 4 años y te puedo decir que yo creo que más de 10 de la vez que lo propuse concretamente. Pero eso es fundamental para darle estabilidad al sistema cultural en la República Dominicana. Y creo que en toda Iberoamérica. En ese sentido, yo creo que esa parte es importante, pero también es importante el que bajemos a los grupos culturales, a los grupos artísticos. Hay que organizar los procesos, hay que volver a estimar la cuenta satélite, no para un sencillo recurso cuantitativo, ¿no? Sino justamente para ordenar la casa. Y sobre todo, tenemos que hacer énfasis en trabajar los proyectos culturales, tratar de pensar nuestra gestión en base a esos proyectos y para eso hay que capacitarse. Entonces, yo pienso que sería importante eso. En gestión cultural pública,
es muy compleja porque no solamente están los intereses de la comunidad, están también los intereses políticos. Claro. Y manejarse en ese entorno es bastante complicado. En ese sentido, yo pienso que también hay que prepararse en gestión pública de la cultura. Quizás con la amiga Ana, que ha estado trabajando desde España, también se puede apoyar esos procesos, pero se necesita el apoyo, naturalmente, del Estado y de los gobiernos. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Qué gusto que hayas estado con nosotros en Astrolabio, en Gracias. otro jueves de gestión cultural. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Los esperamos la semana entrante en otro jueves de gestión cultural. Buenas noches. Buenas noches.